En Medio Oriente podría haber riesgo de una escalada regional devastadora. Esto advirtió el enviado especial de las Naciones Unidas en Yemen, Hans Grundberg. El pasado viernes, por primera vez, un dron lanzado por los hutíes mató a un ciudadano israelí e hirió a 4 más. En respuesta, un día después, Israel realizó ataques aéreos contra posiciones de los hutíes en la ciudad portuaria yemení de Hodeida. Ahora los rebeldes hutíes amenazan con más ataques en territorio israelí. Esta milicia, respaldada por Irán, aseguró que el motivo de sus ataques se origina de la guerra de Israel en Gaza. Y para analizar este tema nos acompaña Ignacio Montes de Oca desde Buenos Aires. Él es periodista y especialista en relaciones internacionales. Ignacio, bienvenido. Vemos una escalada entre la milicia hutí e Israel. Israel está en guerra con la milicia islamista Hamás en Gaza. También han aumentado las hostilidades contra el brazo armado Hezbollah en el Líbano. ¿Se quedará entonces esto en acciones puntuales o se abre un nuevo frente de guerra contra los hutíes en Yemen? Porque también se supo justamente esta mañana que Israel interceptó 2 drones lanzados por la resistencia islámica en Irak. Serían entonces varios frentes abiertos. ¿Es algo que se pueden permitir las fuerzas israelíes? Es algo que va a complicar mucho a Israel. Son 7 frentes. Recordemos, desde el 7 de octubre comenzó con el ataque de Hamás a Israel. El segundo frente, los 2 otros frentes, mejor dicho, se van calentando paulatinamente, que son el del Líbano y el de Siria. También se está calentando el frente de Cisjordania por la instalación de nuevas colonias de Israel en esa zona. Luego, en abril, se abrió el frente de Irán, que por primera vez atacó a Israel directamente. El frente de Yemen ya estaba abierto desde enero y han lanzado ya más de 226 ataques. Con la suma del frente de las milicias pro-iraníes de Irak, se puede decir que Israel está atacada por 3 de los 4 puntos cardinales. Es una situación muy complicada porque a lo que apuesta Irán a través de sus proxies es a desgastar no solamente el arsenal, porque ningún arsenal es eterno, sino que además distraer la atención de Israel, y efectivamente lo ha logrado al colar uno de sus drones en la ciudad de Tel Aviv. Tal como lo mencionas, Ignacio, Israel dice que tras los ataques del 7 de octubre perpetrados por Hamás y tras la respuesta israelí en Gaza, los rebeldes hutíes que apoyan a la milicia islamista han lanzado unos 200 ataques con drones y misiles contra Israel. El pasado viernes murió un israelí por primera vez en uno de esos ataques. Ignacio, veamos un video que explica el detonante de esta reciente escalada y después seguimos comentando. Perfecto. La explosión se produjo en torno a las 3 de la madrugada, reventando ventanas y dañando coches. Un ataque de dron en pleno centro de Tel Aviv causó una lluvia de metralla y fragmentos de vidrio a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos. Incluso para una nación en guerra, este ataque fue turbador. Al parecer, el dron de fabricación iraní provino del mar Mediterráneo. No se activó ninguna alerta de los sistemas de intercepción y defensa. El ejército israelí dijo estar investigando los hechos y aseguró que tomaría todas las medidas necesarias para proteger al país. Ignacio, como decía, por primera vez muere un ciudadano israelí por un ataque de los rebeldes hutíes lanzado a más de 2.000 kilómetros de distancia. ¿Qué fue lo que falló en el sistema de defensa israelí? Lo que Israel alega es que fue una falla humana. No obstante, no hay que tomar a la ligera la tecnología que desarrollaron los hutíes con la ayuda de los iraníes. Aparentemente, un dron que no es pequeño, tiene una envergadura de casi 6 metros y una carga explosiva de 250 kilos, utilizó las rutas civiles para hacerse pasar por un vuelo no militar y de esa manera logró penetrar en Tel Aviv. Insisto, se toma a los hutíes como una fuerza precaria o casi medieval, pero han sido capaces de desarrollar una fuerza, y atención a este dato, de 2.000 misiles y drones dispuestos a atacar a Israel con un alcance, y esto lo lograron los hutíes a partir de modificar las armas que recibían de Irán, de más de 2.000 kilómetros. Con esto le permite llegar a prácticamente todo el territorio de Israel.
la amenaza hutí no debe ser tomada a la ligera y la explosión en Tel Aviv acaba de demostrar que no son un enemigo sencillo de derrotar. Una amenaza que no se debe subestimar, como mencionas. ¿Y podrían los rebeldes hutíes yemeníes efectuar más ataques que caigan en suelo israelí? Por supuesto, no solamente tienen el número, sino que tienen la voluntad y al coordinarse con otras fuerzas que forman el eje de proxies de Irán, podrían apuntar a saturar la que hoy es considerada la mejor defensa aérea del planeta, que es la de Israel, el Iron Dome y sus derivados, y al haber demostrado en Tel Aviv que pueden hacerlo, representan un riesgo mucho mayor y a futuro habría que ver qué sucedería si la saturación proviene de varios puntos cardinales al mismo tiempo. Es un riesgo de escalada muy grande que plantean los rebeldes yemenitas. Ignacio, ya habías hablado de los frentes de batalla de Israel. Sabemos que Irán apoya a la milicia Hezbollah y a Hamas, pero ¿hasta qué punto también podría estar involucrado en un nuevo frente con los rebeldes hutíes? Es muy sencillo de responder. Los hutíes nacieron como una milicia del clan hutí en la década de 1990, pero en el año 2000 entran en contacto con Hezbollah y a través de Hezbollah, Irán no solamente los armó, sino que los convirtió en fanáticos de la causa contra Occidente y contra Israel. De manera que hay que considerar a los hutíes como parte del esfuerzo de Al-Quds, que es la división de la Guardia Islámica Republicana de Irán dedicada a las acciones en el exterior. Hoy los hutíes son parte integral de la misma estrategia que integra Hamas, Hezbollah, la Yihad Islámica, a los grupos en Cisjordania e inclusive a la Fuerza Democrática, que es la que hoy lanzó desde Irak los cohetes contra Israel. Es todo parte de un mismo conjunto manejado por Irán y son, como dije antes, un efecto coordinado que busca saturar a Israel para vencer sus defensas que hasta ahora han resistido, pero habrá que ver hasta dónde pueden hacerlo frente a tantos frentes y tantos enemigos tan diversos desde tantas distancias diferentes, con tantas armas diferentes. Y esto es importante, cada arma, cada dron, cada misil tiene una firma de vuelo, tiene una firma electrónica, y las defensas tienen que interpretarlo. En la medida que son más diversos las direcciones y los tipos de vectores de ataque, más difícil se hace para las defensas enfrentarlos. De allí otro riesgo tecnológico adicional. Ignacio, justamente vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Defensa israelí. Israel respondió este sábado a los ataques de los hutíes. Aviones de combate F-15 atacaban la ciudad yemení de Hodeya, lo que el ejército calificó como objetivos militares, incluido un depósito de combustible. La televisión hutí, por su parte, mostraba imágenes de los heridos que llegaban a los hospitales. Escuchemos lo que dijo el ministro israelí. Los hutíes nos atacaron más de 200 veces. La primera vez que hirieron a un ciudadano israelí, les golpeamos. Y lo haremos en cualquier lugar donde sea necesario. La sangre de los ciudadanos israelíes tiene un precio. Esto ha quedado claro en Líbano, en Gaza, en Yemen y en otros lugares. Si se atreven a atacarnos, el resultado será idéntico. Escuchábamos al ministro de Defensa israelí. Israel amenaza con más respuestas de este tipo. ACNUR estima que 17,3 millones de personas en Yemen necesitan asistencia humanitaria tras años de guerra y conflictos que han dejado al país devastado. Ignacio, ¿está la población civil yemení en riesgo de una escalada regional entre Israel y los rebeldes hutíes? Sí, por supuesto. Tengamos en cuenta que Yemen está en guerra desde el año 2015, cuando se enfrentó a una coalición de saudíes, emiratíes, egipcios, jordanos y sudaneses y de otras naciones. Desde que empezó ese conflicto murieron 230.000 personas, 100.000 como consecuencia directa de la guerra, pero otras 130.000 de hambre o por fallas en el sistema sanitario. Los ataques aéreos se producen desde esa época y no han logrado menguar la capacidad de los hutíes, que por el contrario
ha crecido. Este ataque de Israel tiene un efecto visual importante, pero insisto, también lo ha hecho Estados Unidos desde enero, lo ha hecho Gran Bretaña, y no pareciera tener ningún resultado a la hora de disminuir el peligro de los hutíes, pero sí un efecto sobre su población. Y un dato más para cerrar. Ese puerto bombardeado es por donde entra gran parte de la asistencia humanitaria a Yemen, de la cual dependen 2 de cada 3 yemenitas. Entonces, el costo de la guerra lo están llevando la población civil, que claramente es la que paga un precio que el aparato militar de los hutíes no está pagando. Lamentable la situación en Yemen. El enviado especial de la ONU en este país, en Yemen, que mencionaba al principio, advierte además que la amenaza contra la navegación internacional está aumentando en alcance y precisión, siendo el Mar Rojo, Ignacio, una vía marítima vital para el comercio internacional. ¿Cómo podría el comercio mundial verse afectado si aumentan los ataques por parte de los hutíes? Y de ser así, ¿cuándo empezaríamos a ver esas consecuencias? Es que es un error pensar que solamente es un problema regional, es un problema global. Es la mayor vía en términos de riqueza de navegación mundial. Vamos a las consecuencias. En mayo el tráfico por el Mar Rojo se ha disminuido en un 50%, en junio al 90%. Los costos, se multiplicaron los precios de las primas en 10 veces, en un 1000%. El costo de la navegación pasó de $5.000 a $17.000 diarios. Un container que era enviado de China a Europa pasó de $1.500 por unidad a 7.400. Con estas cifras queda claro además que la afectación es global. Y un último dato, para evitar la zona del Mar Rojo, los buques ahora tienen que recorrer el contorno de África. Esto implica $6.500 más. 6.500 kilómetros más. Considerando que un barco tiene un costo de navegación de $17.000 por día, hay que darse cuenta que todos estos costos van directamente al precio de las unidades y por lo tanto al bolsillo de los consumidores, no solamente de Europa, sino de todo el mundo. La afectación de los hutíes es absolutamente global y nos llega a todos. Una situación alarmante en el Medio Oriente y tal como lo mencionas que también podría afectar al resto del mundo. Muchísimas gracias a Ignacio Montes de Oca, periodista y experto en relaciones internacionales, por ayudarnos a entender mejor lo que está pasando en la región. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.